Bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta nueva charla de difusión UNLU 2021. Mi nombre es Francisco, trabajo en el Departamento de Difusión Institucional, que pertenece a la Dirección General de Extensión y a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNLU. Hoy tenemos el gusto de estar con Paula, que es la coordinadora de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Así que bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto y te agradecemos que te tomes este tiempo para hablar con nosotros y así transmitirle a los chicos y chicas que nos están escuchando, que nos van a escuchar en un futuro, eh, toda la información sobre la carrera y algunas particularidades que seguramente nos vas a comentar. Les comento a todos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Están mis compañeros del otro lado, aprovecho de saludarlos, gracias por estar, que van a anotar las preguntas que van haciendo y así al último le hacemos las preguntas a la coordinadora. También les comento que este vivo queda en el IGTV de @ullu.oficial, que es este canal, y que en los IGTV anteriores tienen las demás carreras y de los servicios que presta la universidad. Así que están buenos para ir y verlos y tomarse ese tiempo que seguramente la información les va a servir. Y también, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que no sea para la carrera o esté pasando por algún tipo de problema en la cursada, difusión institucional está de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 19 en informes online. Ahí mis compañeros van a pasar el link para que se puedan sumar, es a través de Zoom, y estamos aquí de lunes a viernes para ayudarnos en lo que podamos, ¿sí? Así que bueno, ya pasé todos los avisos. Vamos puntualmente con esta carrera, Paula. Te agradezco una vez más por estar, por tomarte este tiempo. ¿Y qué es esto de licenciatura en Ciencia de la Educación en nuestra universidad? ¿Qué significa esta carrera en nuestra universidad? ¿Qué historia tiene? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, no, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta carrera. Es una carrera que se creó con la reapertura de la universidad. Si bien anteriormente ya había habido algunos estudios relacionados con la educación, la licenciatura, tal como la pensamos ahora, se creó desde cuando se reabrió la universidad, luego de la reapertura democrática, y ahí hay un concepto que atraviesa todo el plan de estudios y que a nosotros nos interesa destacar, que es el concepto de la democratización, ¿no? Se creó en un contexto de democratización de la política, y también una idea que atraviesa todos los estudios es la democratización de la educación. Eso es algo que está muy presente en el proyecto de nuestra carrera y que atraviesa a todas las materias. La licenciatura, bueno, como su nombre lo indica, tiene como objeto a la educación en todas las materias, en las distintas materias que se van estudiando. El objeto de estudio es la educación, y la idea es que esto sea visto no con un sesgo de una sola disciplina o desde una única mirada, sino que pueda ser mirado desde distintos ángulos, porque hay muchas ciencias o muchas disciplinas que se ocupan de la educación. Y a nosotros lo que nos interesa es que nuestros estudiantes y nuestros graduados tengan una formación integral y que puedan tener esta visión de conjunto de qué es la educación. Entonces, si pensamos en estas distintas disciplinas, tenemos que pensar es que hay aportes que provienen, por ejemplo, de la psicología, hay aportes que provienen de la filosofía, hay aportes que provienen de la sociología, de la historia, de la política, de la didáctica. Con, con todas esas disciplinas nosotros tratamos de hacer una mirada integral, es decir, que el estudiante y que el graduado tenga esa mirada desde todos los ángulos, si bien después se puede especializar en algún ámbito de trabajo en particular, ¿no? Claro, y viendo el plan de estudio, esto que decís se refleja, ¿no? Digo, ya después en las orientaciones, ahí uno toma su propio camino para el futuro, ¿no? Y digo, ¿y el tramo inicial te prepara para esta decisión o eso
se adquiere en otro ámbito, digamos. Bueno, la estructura de nuestro plan de estudios parte de una formación más de base y más general, desde los principios básicos que aportan todas estas disciplinas, y se va dirigiendo a una focalización un poco mayor. Hay un tronco común que es de 4 años, y en el último año los estudiantes eligen una orientación. Ahí se ve un poco la especialización o la focalización en en un determinado ámbito de la educación. Las 4 orientaciones que tenemos son la de psicopedagogía, la de educación de adultos, la de tecnología educativa y la de planeamiento de la educación. Es decir, ahí ya hay ámbitos que apuntan a una inserción más especializada, pero de todas maneras todos los estudiantes tienen como una base de las distintas disciplinas que aportan a la educación. Claro, porque son muy puntuales, ¿no? Muy a una sola actividad, tal vez. Y esto yo puedo hacer las 3 o 4 orientaciones, o solamente hago una. ¿Vos qué le recomendás a los chicos por lo general? ¿Qué les recomiendo? Nosotros, además de tener, yo acá estoy hablando de la licenciatura, pero nuestra universidad tiene también un profesorado en ciencias de la educación que está muy relacionado con con esta carrera. Ujú. Son 2 carreras que comparten los 4 primeros años, fíjense que es mucho, 4 años hacen juntos los estudiantes de licenciatura y del profesorado, y se diferencian en el quinto. En general, lo que nosotros recomendamos y lo que hacen muchos estudiantes es tomar una orientación para la licenciatura, y de allí pueden acreditar algunas materias que también se les reconocen para el profesorado. ¿Cuál sería la especificidad de cada una? Es decir, el profesorado está más pensado en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza en nivel secundario y en la formación terciaria, ¿no? Formar a otros docentes. De eso hay otra coordinadora que ya va a hablar El específicamente de jueves. eso. El jueves vamos a El estar. juego. Sí. Este, entonces, eso está más volcado para ese ámbito de trabajo en particular. Pero el profesorado tiene materias optativas que se eligen entre las de la licenciatura, entonces es muy fácil combinar las 2 carreras. Entonces, en la licenciatura nuestros estudiantes pueden optar, por ejemplo, digo rápidamente de qué se ocupa cada una. El que trabaja en psicopedagogía va a ocuparse sobre todo de la prevención y de la orientación frente a problemas de aprendizaje. Los que se estudien la educación de adultos se van a ocupar, acá el corte no es solo por edad, no es que se refiera exclusivamente a adultos, sino que lo que interesa ahí es todo lo que tiene que ver con la educación popular, ¿no? Y con buena parte de lo que hacen las organizaciones sociales y muchas otras organizaciones en relación con la educación. No tenemos que pensar solamente en el sistema educativo, es decir, la educación se da en muchos ámbitos. Los que hacen tecnología educativa van a estar más orientados a la producción de materiales, sean impresos, sean digitales, que es un área que ahora está, eh, que es realmente muy, muy necesaria. Y los que se orientan en el planeamiento de la educación están más relacionados con intervención en organismos estatales, organismos de dirección de la educación, sean a nivel de ministerio o a nivel de las gestiones provinciales o municipales sobre educación, ¿no? Bien. Este, Y ahora, digo, ahora volvemos a la salida laboral, que seguramente es más amplia y podemos hacer un poco ahí. Pero digo, en esto de la virtualidad, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué se están encontrando ahora los chicos que están desarrollando su primer cuatrimestre? Y qué espera para el futuro, ¿no? Por lo menos para su cuatrimestre, que se supone que todo sigue igual, esperemos que no, que volver a la presencialidad, pero se ve bastante lejos. Bueno, esta carrera es una carrera que está, su plan de estudios, todo su proyecto, su diseño estuvo pensado para la presencialidad, ¿sí?
Nosotros nos vemos ahora en un contexto de virtualidad excepcional a causa de la pandemia, necesario, sumamente necesario, pero excepcional. El proyecto original está pensado para la presencialidad y eso tiene un sentido porque hay mucho debate sobre las cuestiones de educación y en los debates es necesario estar con otros, hay mucho, se intenta que el conocimiento sea construido conjuntamente y esto implica estar con otros. De todas maneras, la educación virtual es para nosotros no solamente una práctica por este contexto particular que se nos presenta ahora, sino que es también objeto de estudio. Es decir, recién hablaba de la orientación de tecnología educativa. La orientación de tecnología educativa estudia sobre los procesos virtuales, sobre educación, tiene propuestas sobre sobre esos espacios, analiza las potencialidades y las dificultades de lo que sería la educación virtual. Es parte de lo que se estudia en la Qué buen carrera. momento para estar cursando la orientación en este momento, ¿no? Es como, Absolutamente, absolutamente, digamos, está todo el mundo prácticamente debatiendo sobre temas que a veces solamente los debatimos o se discuten en el interior del aula, ¿no? Y ahora efectivamente se ve la dimensión que tienen estas problemáticas, lo importante que es conocer sobre esto, tener propuestas, poder pensar en cuáles son las mejores formas. em, y no, digamos, no simplificar, ¿no? La complejidad que tiene llevar a la práctica educación en contextos virtuales, ¿no? Que obviamente se puede siempre y cuando sean diseñados con todas las herramientas necesarias para eso, ¿no? claro, claro. Y en un futuro poder aplicarla. En estos tiempos que estamos atravesando, uno se lo puede pensar, digo, eh, seguramente el teletrabajo, o el home office, como quieran llamarlo, existía y hoy se está como usando como herramienta principal. Y Ujú. atravesar esto en la universidad tal vez te da un perfil a la hora de la salida laboral donde vos atravesaste, donde todo se hacía virtualmente. Digo. Llevás una experiencia que tal vez antes no la contemplábamos y hoy la están viviendo con su estudio. Y más en una carrera como la de ustedes para pensarse el día de mañana la educación o repensarla. Imagino que también va por ese lado. Sí, sí, las propuestas de educación a distancia no son nuevas, si las miramos históricamente tienen ya muchas décadas, desde los años 50, 60 se vienen haciendo propuestas. Lo que hay que tener claro es cuáles son, digamos, para quiénes, si esto es posible para todos o no, para qué sujetos, y para todos los niveles del sistema educativo o solo para algunos, qué se necesita, qué recursos se necesitan, porque esto también se hace en base a, son necesarios toda una cantidad de recursos, es necesario planearla, planificarla. Ahora nos vimos en un contexto un poco improvisado, pero esto nos pone, digamos, sobre la mesa todas las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para diseñar propuestas pedagógicas de ese tipo. Igual que las presenciales, porque las presenciales también hay que tener todo un conocimiento, una preparación para poder enseñar en cualquiera de los niveles del sistema educativo, ¿no? Bueno, y de eso hay algunas de las materias de las carreras que se ocupan de estas discusiones, de estos debates. Claro. Sí, sí, me imagino que sí. Y hablarnos un poco de, como yo acá voy a leer, tengo acá el machete, eh, bueno, tu nombre completo es Roberta Paula y el apellido es muy difícil, si querés decirlo vos, Spregelburg. perfecto. Y sos magíster en políticas y gestión de la educación, licenciada y profesora en ciencia de la educación de la UNA. ¿Qué significa todos estos títulos? Digo, primero cuál hiciste, cuál te llevó al otro, por qué decidiste hacer eso, tal vez a los chicos les sirve, es un camino que uno elige, o se fue dando. Mm. Bueno, yo en este momento soy coordinadora de esta carrera, pero en realidad es la carrera que yo estudié, porque yo hice hacía muy poquito tiempo que se había reabierto la UNLU y hice toda mi carrera de grado ahí, la licenciatura, el profesorado y Primero después hiciste la licenciatura.
Yo hice primero la licenciatura, sí, terminé la licenciatura, me recibí y a los 2 o 3 años más o menos hice el profesorado. Y unos años después hice también el posgrado también dentro de la Universidad de Luján. Así que bueno, esa fue un poco mi trayectoria. Y ahora soy docente en una materia que es Historia Social de la Educación, se dicta tanto para el profesorado como para la licenciatura, porque ya dije que tienen muchas materias que son las mismas, que son en común, ¿no? Sí. Así que bueno, ese fue un poco Y en su mi momento, paso, es decir, claro, casi toda mi vida. ¿por qué la UNLU en su momento? ¿Por cercanía? ¿Por qué puede ser? Bueno, en realidad yo vivía, en ese momento vivía en Ituzaingó y estaba un poco a mitad de camino entre Buenos Aires y Luján, ¿no? Esas eran como mis dos grandes opciones, pero me fui a inscribir a Buenos Aires y me fui a inscribir a Luján y ahí tomé la decisión. Es decir, era una institución mucho más pequeña, mucho más cordial, ya desde el tramiterío, mucho más amable en cuanto a la recepción y bueno, me decidí por estudiar en Luján y la verdad que no me arrepentí en lo más mínimo. De hecho, ahora vivo en Luján, hace muchos años ya. Sí, creo que nuestra universidad tiene una ventaja en relación a una relación docente-alumno que es cercana. Nosotros dictamos la carrera en dos sedes, ¿no? En la sede de Luján y en la sede de San Miguel. Pero bueno, en los dos lugares tenemos esa posibilidad de trabajar con grupos relativamente reducidos de estudiantes. Por ahí en los primeros años tenemos comisiones mucho más numerosas, pero después hay como una relación muy de ida y vuelta, ¿no? Entre docentes y estudiantes, entre compañeros también. Eso da un aporte muy importante para el estudio, es decir, no se trata solamente de ir eh, cursar una materia en absoluta soledad o asimilar determinados contenidos y nada más, sino que hay todo un contexto que es de producción conjunta y para eso es necesaria la relación con los otros, con otros actores, también con otros actores de otras carreras, ¿no? Porque al estar todos juntos, otras carreras en la universidad se dan también estas relaciones que podríamos decir informales, pero que son formativas, ¿no? Son formativas. Por Sí, ahí hay otras universidades que tienen como una trayectoria mucho más individual de cada estudiante que hace su paso y no tiene tanta relación con sus compañeros o con sus docentes, o este ida y vuelta, ¿no? Un poco entre todos. claro. Sí, en nuestra comunidad, dentro de nuestra universidad, sí, existe eso de estar todos juntos, intercambiar ideas. Me imagino que lo que decís es esto de una formación, ¿no? También cultural, ¿no? De distintos puntos de vista, tal vez sobre un mismo tema, compartir el aula, no solamente con estudiantes de una sola carrera, y también distintas actividades que se dan dentro del aula. Ojalá volvamos pronto. Eso que es lo más lindo que pueden tener, Ujú. aparte después de recibirse, ¿no? Pero el paso por la universidad, transitar la universidad, de ir adquiriendo algunas experiencias, son muy ricas para el futuro de cada uno de los chicos y las chicas. ¿Y qué te llevó al posgrado, ¿no? A este magíster en políticas y gestión de la educación? Digo, política y gestión de la educación, no es algo medio puntual. ¿Qué te llevó a eso? Ujú. Porque, Bueno, yo ya trabajaba en ese momento como ayudante en la materia Historia Social de la Educación y bueno, siendo docente universitaria, en ese momento en el cargo inicial, digamos, necesitaba una mayor formación y el área de historia y de política están muy relacionadas. No existía, yo lo hice hace muchos años, no existía la maestría que ahora existe en historia, que también tiene la Universidad de Luján, existía la de política educativa, pero bueno, yo tenía ahí posibilidad de investigar sobre temas
con una mirada histórica sobre las políticas. Así que bueno, eso estaba directamente relacionado con mi formación académica y con mi formación como docente. También conté en ese momento con una beca de investigación de la propia universidad que me permitió, digamos, desarrollar una parte, por lo menos, del trayecto de mi maestría. Entonces, bueno, estas son como instancias académicas que se dan para los propios integrantes de la comunidad universitaria, que son de formación y de investigación, que son tareas básicas, ¿no?, de la universidad, no solo la docencia, sino que los La docentes universidad universitarios invierte también. en que los docentes sigan capacitándose, ¿no? Y sí, eso es fundamental, eso es fundamental. Capacitándose y también generando conocimiento, ¿no? Eso es porque por ahí lo que es más visible para el común de la gente es que las universidades enseñan, ¿no? Dan carreras, enseñan. Pero las universidades no solamente tienen esa función, sino que las universidades hacen investigación, es decir, generan el conocimiento que enseñan, o una parte por lo menos del conocimiento que enseñan. Eso es la investigación, eso es una tarea básica de las universidades. Y también la extensión, ¿no? Porque la extensión es la que permite llevar el conocimiento que se genera desde la universidad hacia el resto de la comunidad. Entonces, esas son como las tres tareas centrales de la universidad, por lo menos de las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas tienen estas tres tareas. Entonces, una se retroalimenta a la otra. También la posibilidad de generar conocimiento, de investigar y de hacer extensión permite que ese docente tenga una mayor capacidad para enseñar, ¿no? Son tareas fundamentales de las universidades públicas. Qué bueno, digo, lo explicaste de una manera que no lo había escuchado y me resultó totalmente interesante. Digo, esto de generar conocimiento, ¿no? No venir solamente a adquirirlo, sino también a investigar, a trabajarlo, llevarlo fuera, una docencia, investigación y extensión, que son los pilares de nuestra universidad. Por eso siempre preguntamos, ¿no? Al docente que tenemos adelante, digo, cuál es su experiencia, de qué manera lo ve, lo piensa, porque para los chicos es una información que si no, no llega. Si no te Ujú, cruza o no intercambia con vos, no llegas. Entonces, ujú. es interesante. De hecho, en nuestra carrera hay dos materias que son de metodología de la investigación que están pensadas para esta función, ¿no? Está incluido dentro del plan de estudios formarse para la investigación. Justo te iba a preguntar eso, Paula. Digo, ¿qué materias o talleres o seminarios se destacan? O como decir, bueno, vas a tener esto que te va a dar esta herramienta para que vos, y también después atarlo en esto de la investigación, de si los chicos que se egresan o vos misma luego lo trasladan a una investigación que puede ser un libro o algo que se publique, digo, si eso se ve, si existe en esta carrera. Bueno, con respecto a las materias, como dije, nosotros tenemos algunas materias que son de formación de básicas, más conceptuales y que tienen las miradas desde las distintas disciplinas, la filosofía, la psicología, más todo lo sociopolítico y también la didáctica. Esos serían como los núcleos básicos, y hay materias que tienen que ver con eso. Después las metodologías de la investigación, como estaba explicando recién. Después hay materias que introducen a los estudiantes ya sobre los últimos años, cuando están prontos a elegir la orientación, sobre las herramientas de cada una de esas cuatro orientaciones que nombré, para que también puedan decidir a cuál se van a volcar. Hay una materia que es común a todas las carreras de la universidad, que es Estudios de la Constitución y Derechos Humanos, que es una materia que tuvo que ver con el contexto en el que se creó, se reabrió la Universidad de Luján, y que es fundamental, digamos, más allá de los contenidos específicos de cada carrera, es para vivir en una sociedad democrática, ¿no? Esto de los derechos humanos y de la Constitución.
ahí es uno de los ámbitos, por ejemplo, en los que los estudiantes se encuentran con todo el resto de las carreras, ahí cursan juntos con los de todas las carreras, ¿no? Después tenemos 3 niveles de idiomas, que eso tiene que ver con poder comprender textos en otros idiomas y eso aporta la formación académica. En nuestra carrera se puede elegir entre inglés, francés o portugués. Y después hay 2 materias optativas, que eso tiene que ver con que el estudiante puede hacer una opción, eligen algunas materias que ofrece el Departamento de Educación, pero también otras materias que son de otras carreras, porque la problemática de la educación tiene puntos en común con otras que también da la universidad. Tiene puntos en común con historia, tiene puntos en común con el trabajo social, entonces hay algunas materias de otras carreras que nuestros estudiantes pueden elegir y complementar su formación. Es decir, tenemos dos que los estudiantes tienen que elegir. Bueno, y con eso se compone el tronco común y después las 4 orientaciones, que son las del último año, que en ese caso son sobre todo seminarios y talleres. ¿Por qué? Porque son materias que están más enfocadas a la producción, ¿no? No tanto Sí, a estaba viendo el plan estudiar de un estudio, autor sí. o los conceptos básicos, sino ya a tener trabajo de campo, tener trabajos de producción por parte de los estudiantes. Entonces, Sí, mirando el plan de estudio, digo, sí, se da en las instituciones, como vos decís, esto de seminarios y talleres, y uno lo lleva a pensar que va a ser una, una participación, compartir el conocimiento y luego armarlo entre todos, pero me imagino que, como decías vos, la primera materia, la segunda materia que tienen, esa sí es la que cambia en las orientaciones, y esa debe ser puntual de lo que eligen, pero también, como vos decías, claro. en el último cuatrimestre tienen materias que te ayudan a esa decisión. Digo, y en el transcurso de Sí, una porque cursada, los chicos tienen posibilidad de ir viendo esto en un plano más práctico. Digo, ¿tienen alguna materia que los lleve o inserte en algún plano laboral para que puedan comparar y ver o a través del SUEP? bueno, eso se da en el marco de las materias, es decir, no hay un espacio aparte, salvo en el profesorado y en el último año que para las prácticas, pero en el marco de las materias se van aproximando de a poco a los posibles ámbitos de trabajo, por ejemplo, a través de tener que hacer entrevistas, observaciones, distintos acercamientos a los ámbitos mayormente al sistema educativo, que es lo que más claramente se asocia con la educación, pero no solamente eso. Es decir, como decía antes, no tenemos que pensar que educación es solamente sistema educativo. Es, por supuesto, una pata fundamental. Nuestros graduados mayoritariamente se insertan a trabajar en el sistema educativo, pero no es lo único, ¿no? Y en el sistema Hay otros educativo, ámbitos. en una vista crítica para mejorarlo, para analizarlo, investigarlo y tal vez proyectar algo nuevo. Y me imagino que aparte de eso, deben tener otros lugares donde poder eh, hacer valer el título, ¿no? Donde poder ir a buscar trabajo. ¿Querés contarnos de Ujú. eso? Bueno, dentro del sistema educativo, los espacios en los que mayormente se insertan nuestros graduados son o dando clase en algunas materias de secundaria o en formación docente, es decir, formando a otros que van a ser maestros o profesores, em, o en los equipos de orientación escolar, que antiguamente se llamaban gabinetes psicopedagógicos. Sí. Esos son los lugares donde más rápidamente y más frecuentemente se insertan nuestros graduados, ¿no? Como orientadores educacionales o como orientadores de los aprendizajes, y ahí tienen que ver con el tratamiento, la orientación pedagógica dentro de las escuelas, sean de nivel primario, o sean sobre todo de nivel primario, pero bueno, también algunas escuelas secundarias de la provincia tienen estos equipos de orientación escolar. Esos son los ámbitos de inserción más frecuentes.
Después podemos tener otros, es decir, la propia universidad, como es mi caso, que digamos soy docente e investigadora de la universidad, esa es otro ámbito de inserción, y después otros tipos de instituciones, es decir, el ámbito de salud, por ejemplo, hay toda una beta que tiene que ver con la formación. Bueno, ahora en medio de la pandemia cada vez más se habla, ¿no?, de la necesidad de formación de médicos, de enfermeros. En esa formación intervienen licenciados en ciencias de la educación. Por supuesto con los que manejan el contenido disciplinar, pero también es necesario organizar cursos, organizar carreras. Sobre eso hay un ámbito de inserción, algunos graduados se vuelcan a trabajar en salud. Lo mismo en relación a los ámbitos laborales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación profesional, sea a nivel de Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o de otros ámbitos, a veces algunas empresas puede ser, u otros ámbitos que se ocupen de la formación profesional. Ahí también es posible, digamos, ahí es necesario también tener a alguien con formación en educación, ¿sí? Y después hay otros ámbitos por ahí que visibilizamos menos, pero a veces están, como son, por ejemplo, las editoriales, es decir, producir un libro de texto requiere de un conocimiento disciplinar y requiere de un conocimiento pedagógico. Entonces ahí los licenciados en ciencias de la educación trabajan con otros, pero es un ámbito de trabajo, ¿no? También, como decíamos antes, la producción de medios virtuales, ¿no? Ahí hay una parte que tiene que ver o en la que intervienen los licenciados en ciencias de la educación. También podríamos pensar en museos, ¿no? Los museos son ámbitos de educación también. ¿M? Sí, me imagino Bueno, que, digo, escuchándote en la parte de la salud, ¿no? Donde uno va a estar capacitado para transmitir o organizar cómo se va a transmitir ese conocimiento y no tiene por qué ser el que conoce específicamente de lo que se va a transmitir, sino de organizar, ¿sí? Organizar el sistema en la parte pública y también en la parte privada. También está el crecimiento ujú, constante en la parte privada en nuestro país. Me imagino que también el título te habilita eso. Y acá un compañero también puso museo, biblioteca, eh, una compañera también puso llegar a ser asesora de educación. Bueno, sí, el abanico me imagino que es muy grande, pero hay que hacer mm, siempre un poco, ¿no? Paula, me animo a decirlo por lo que veo en vos, por ejemplo, o en tu experiencia, digo, te enfocaste en algo, fuiste a buscar ese posgrado que te permitió después seguramente las puertas que querías vos abrir y a través del conocimiento y el título es más mm. fácil. Digo, pero Sí, este sí. tema de hacer... La carrera es una carrera muy amplia, efectivamente muy amplia. Después requiere que cada uno vaya buscando su camino y vaya buscando, a veces se presentan algunas oportunidades y a veces hay que construirlas también, ¿no? Pero bueno, la idea es que tengan una formación sólida de base y después a lo largo de la carrera se va focalizando un poco más en algunos ámbitos más especializados y después los graduados van construyendo un poco su camino también de acuerdo al ámbito en el que se van insertando. Entonces, eso lo pueden hacer en la medida que tengan una formación sólida que les permita después, sobre esa base, adquirir lo más técnico o lo más especializado, ¿no? Claro, después ese es el perfil de cada uno. Vos me das la herramienta y yo con esa herramienta, bueno, después elijo en dónde me siento más cómodo. Y tal vez alguien se siente más cómodo dando clases y tal vez otra persona dice, no, yo adelante, chicos, no quiero estar. Entonces, Ujú. adelante de gente me da vergüenza y trabaja en la parte que organiza, que va a dar clases y así. Eh, sí, me imagino que es una vista muy amplia de la educación. Y Paula, con respecto a, bueno, hablamos un poco de la virtualidad. Los chicos están transitando el primer cuatrimestre y esto va bien. Digo, la carrera está adaptada para la virtualidad o tienen alguna parte práctica que van a realizarla luego. Bueno, como decía antes, la carrera está pensada para la presencialidad, ¿no? El año pasado rápidamente tuvimos que improvisar algunas estrategias. Eso
se fueron haciendo lo que por lo menos en el Departamento de Educación le llamamos planes de contingencia, es decir, como un plan provisorio para esta situación de emergencia, y en base a eso se fueron construyendo distintas alternativas. Se hicieron una serie de reuniones entre los docentes con la intención de compartir a ver cuáles podían ser las experiencias mayores, porque las materias son distintas. Hay materias que son más teóricas y que se apoyan mucho más en la bibliografía, entonces ahí lo que había que hacer era ver cómo compartir esa bibliografía y discutir y o poner, digamos, o dar las herramientas como para ese debate, y hay otras materias que necesitaban tener un mayor acercamiento a las instituciones o a otros docentes. Entonces, bueno, ahí se fueron resolviendo las distintas materias fueron resolviendo de acuerdo a sus necesidades en este contexto de emergencia, ¿no? Se fue un poco construyendo colectivamente a ver cuáles eran las mejores alternativas, ¿no? Bien, bien. Y antes de pasar a las preguntas, ¿qué le recomendás a alguien que tal vez está transitando el primer cuatrimestre o que se quiere animar para empezar el año que viene? ¿Qué recomendación le darías como para transitarlo de la mejor manera posible? Los chicos son muy ansiosos. Alguien que ya está cursando el Y primer estamos cuatrimestre de la ahora con los carrera. chicos en el primer cuatrimestre. Lo habíamos Ujú. pensado antes de que arranquen, pero bueno, el tiempo, viste, Ujú. no. Sí, Ahora muchos ya están cursando. Bueno, no, la recomendación es decir, justamente los primeros cuatrimestres de la carrera son cuatrimestres que tienen muchos estudiantes, pero bueno, que no se inhiban de preguntar lo que necesiten, de no quedarse yo creo que también de tratar en la medida de las posibilidades de tejer lazos con sus propios compañeros. Yo creo que una de las cosas que más perdimos en este momento de virtualidad es esa interacción con el compañero, no solo con el docente, sino esa interacción con los otros estudiantes, que se hacen en los pasillos, que se hacen en el recreo, en forma informal, y que les ayuda mucho, mucho a resolver situaciones, a pensar cosas que por ahí solos no se les habían ocurrido, sobre las cuestiones prácticas, más instrumentales, y sobre los temas también. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que más dificultades tenemos ahora, porque además los de primer año probablemente no se conocen, y por ahí es importante que traten de buscar los medios, que ahora hay muchos, de ponerse en contacto, aunque no haya un contacto físico, de usar todas las herramientas que por ahí para muchos son habituales, pero que está bueno que las vuelquen hacia esto, qué sé yo, los WhatsApp, todos los grupos o todos los medios que utilizan, es decir, que se apoyen, que tengan relación con sus otros compañeros, si tienen posibilidad de buscar alguna forma de estudiar en conjunto, de intercambiar, de consultarse, y también por supuesto con los docentes, ¿no? Y en el caso de que tengan consultas sobre la carrera, tienen medios de comunicación con la coordinadora, que por ahí también asesoramos o ayudamos cuando tienen alguna desorientación sobre alguna decisión o sobre alguna cuestión, digamos. Hay una vía de comunicación que a través del mail y a través de las aulas virtuales, sí, para los que ya son estudiantes de la carrera, pueden comunicarse a través de las aulas virtuales, y bueno, ahí tratamos de ir orientando también, bien. ¿no? Es decir, Sí, que no no la se tenía, queden con los problemas en soledad, que busquen, sea los docentes, sea el coordinador, o sea otros compañeros, que busquen tejer esos lazos, ¿no? no la tenía planeada esa pregunta, pero qué bien que salió, porque digo, también da para pensar y me imagino más vos y tus compañeros, y el jueves también se lo vamos a preguntar, deben estar estudiando esto de estudiar en la virtualidad, ¿no? De esto nuevo. Y digo, tal vez más adelante podríamos armar algo entre los tres como para estos tips que tiraste, que parecen obvios, ¿no? Decir, bueno, pues ya tengo un compañero, formar un grupo de WhatsApp, eh, pero para el chico que está arrancando, tal vez no es tan obvio. Digo, esta serie de herramientas, tal vez lo podemos pensar como para decir, bueno, frenar un poco de que los chicos arranquen y no dejen, ¿no?
de por lo menos que no intenten y que tengan herramientas para seguir pensarse Sí, en el transcurso de la universidad, si es por este camino de la virtualidad, y bueno, será por este camino. Pero también darle herramientas, estaría muy ¿no? bien. Porque los que ya están más avanzados en las carreras probablemente se conocen, por ahí ya tienen algún contacto con otros compañeros, pero los que están empezando, los que empezaron el año pasado, los que están empezando ahora, ahí hay algo que falta y que es muy importante para la formación, Claro. Bueno, para lo anímico, para sostenerse anímicamente, pero también para la formación, también para pensar en conjunto. Es muy importante. bueno, ahí tenemos una nueva actividad, así que en breve te va a llegar un Mm, mensajito del departamento para que los docentes bueno, podamos ayudar a los chicos en lo que podamos, ¿sí? Para darles herramientas me parece muy bien. para que no bajen los brazos. Bueno, Pablo, ¿te parece? Pasamos a las preguntas. Bien. Ujú. Dice, bueno, yo te las leo, tal cual lo hicieron los chicos que están A ahí en el ver, plan. Después, seguramente algo ya dijimos, pero lo repetimos y reforzamos el- el- lo que queremos transmitir o lo que queremos. ¿Tiene título intermedio? ¿Qué alcance tiene? Así es la pregunta. Son dos preguntas. ¿Tiene título intermedio? sí. Si tiene título intermedio como pregunta, ¿y qué alcance tiene? No, nuestra carrera no tiene título intermedio. El título es el título de grado, la licenciatura es un título de grado universitario. No tiene título intermedio. Bien, porque tal vez, bueno, no sé si está más adelante. No. Si querés repasar el tema de cómo es la orientación, porque tal vez se confunden ahí los chicos, que ya lo hablamos, pero No, pero no les da un título. Es decir, cuando terminan toda la carrera, obtienen el título de licenciado en Ciencias de la Educación y aparte se les entrega un certificado que dice con orientación en, por ejemplo, psicopedagogía. Pero algo. eso es aparte. El título es un título general, es decir, con la idea de que todos los graduados puedan desempeñarse en todos los ámbitos, es decir, que no les limite si es que tienen una oportunidad de trabajo en un ámbito y después el certificado lo tienen aparte. Pero no es intermedio. Cuando terminan el tronco común, no tienen un título intermedio. Bien, Lo único que tienen es una certificación que les va otorgando la universidad de avances, de certificado analítico de las materias realizadas, y nuestros estudiantes en muchos casos lo utilizan para poder anotarse en listados provisorios, por ejemplo, dentro del sistema educativo, porque es decir, no pueden entrar en los listados oficiales, pero muchas veces sí ya van consiguiendo cargos con ese certificado que es de los avances, un certificado analítico de lo que hicieron hasta ese momento. pero qué bueno eso, Pablo, que decís, tengo el título de licenciado y después un certificado con la orientación. Listo, ahí está, y me parece Sí. que es súper claro. Esto es para que no les limiten el campo laboral, es decir, si tienen oportunidad de trabajar, insertarse en algo que no es justo de la orientación que estudiaron, van a tener que formarse, por supuesto, pero el título no les va a limitar. Sí, 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 perfecto, creo que es más que claro. Acá alguien comenta que busquen el centro de estudiantes. Y qué importante, gracias por ese comentario, porque trato de no olvidar. Los centros de estudiantes, ya dice ahí la palabra, ¿no? El centro de estudiantes. Tenés que ir ahí, tenés que caer, y los chicos están preparados o tratan de prepararse para poder apoyarlo durante la cosa. No hay nada más importante que un alumno avanzado en la carrera que yo estoy estudiando que me aconseje, o que por lo menos, no sé, digo, uy, no la pego con esta materia, y es correlativa un montón, y después me va a tratar qué hago. Antes de quedarme con eso, bueno, los chicos del centro de estudiantes, por lo menos para charlarlo, y tienen herramientas para llegar también a los docentes o a los distintos servicios que tiene la universidad para poder ayudarlos, ¿no? Es una contención más. Sí, sí. En el caso de Ciencias de la Educación hay dos centros de estudiantes, uno de San Miguel y otro de Luján, que están en relación entre sí. Sé que ellos tienen relación entre sí. Los centros de estudiantes se manejan autónomamente, por supuesto, no dependen ni de la coordinadora ni de las autoridades, tienen sus propias organizaciones que cumplen una función muy importante en esto de articulación, como decíamos antes, de estar en contacto con los estudiantes, y también de plantear digamos, también son organizaciones políticas, es decir, de Claro. plantear su visión sobre la universidad, sobre las carreras, eh, Sí, eso también es muy participan en formativo. las decisiones que se Ujú. toman dentro de la universidad activamente.
Tienen sus representantes en la comisión de plan de estudios, plantean sus listas para las elecciones universitarias, es decir, son actores que, digamos, es importante que desarrollen, que puedan desarrollar esta acción dentro de la universidad, por supuesto. Sí, sí, así que bueno, gracias por ese comentario y los buscan, ¿sí? Si generalmente ahora van a tener Instagram, seguro hacen vivos de Instagram, síganlo, búsquenlo y bueno, también invito a los chicos del centro de estudiantes si quieren que les transmitamos a los chicos los Instagram o dónde encontrarnos, que se pongan en contacto con nosotros, manden un mensaje privado acá a @oficial y bueno, lo vamos a hacer. Siempre tratamos de trabajar en conjunto porque bueno, el trabajo de la discusión tiene mucho que ver con lo que ellos hacen. En la presencialidad siempre nos cruzamos. Cuando estamos recibiendo a los chicos el primer día de cursada, estamos ahí con ellos y ellos nos llevan a recorrer y les explican para dónde ir, así que siempre trabajamos en conjunto. Bueno, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre profesor y licenciado en ciencia de la educación? Esas cosas. Bueno, a ver si puedo decirlo brevemente. En nuestra universidad, uno no es título intermedio de otro. Lo aclaro porque hay otros lados, por ahí se cree que el profesor es menos que el licenciado y que es un título menor o que es un título intermedio. En nuestra universidad, las dos carreras, los dos títulos son títulos de grado universitario con la misma jerarquía. ¿Qué diferencia hay? Como ya dije, son prácticamente la misma carrera hasta cuarto año, y la diferencia es que el licenciado se especializa en algunas de las áreas de las orientaciones que nombré antes, y el profesorado se especializa más en la docencia, ¿no? Sobre todo en la docencia, sobre todo apuntando a la formación de otros docentes, a los institutos terciarios. No quiere decir que los licenciados no puedan hacerlo, también pueden hacerlo, pero los profesores tienen sus talleres de docencia en los que hacen las prácticas docentes en instituciones, ¿sí? Bien, bien. Eh, Otra pregunta, ¿la carrera tiene idioma? Tiene 3 niveles de idiomas. Ujú. Bien, bien. Los idiomas están centrados en la lectocomprensión, es decir, no es que van a salir hablando otro idioma, ni está centrado en poder comprender un texto en lengua extranjera, pero hacen un aporte muy importante porque en esa enseñanza de la lectura dan muchas herramientas para la lectura, incluso para la lectura en castellano. Es decir, esa reflexión sobre el lenguaje y sobre la lectura suele ser eh, apropiada incluso para leer en castellano. Sí, 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 sí. Me imagino que sí. Igual tienen para elegir, ¿no? Porque le- le- les digo a los chicos, cuando miren el plan de estudio, diga tal o tal, es para elegir. Digamos, es Tres esta o niveles esta. de un mismo idioma, 3 niveles de un mismo idioma, inglés, francés o portugués. Bien, perfecto. ¿Qué salida laboral tiene la carrera? Creo que hablamos un montón de esto. Así que, si te parece, pasamos a otra. ¿En qué debería especializarme una vez finalizada la carrera para continuar los estudios? Creo que nos escuchó ahí, estábamos hablando de la salida. Para continuar los estudios, Sí, no te escuché. dice así, ¿en qué debería especializarme una vez finalizada la carrera para continuar los estudios? No sé. Bueno, ahí va a depender mucho de cuál sea, como dijimos que es una carrera muy, muy amplia, puede ser que se interese por distintos temas. Lo que sí se viene dando en nuestro país, igual que en otros países, es ahora un fuerte desarrollo de los posgrados. Entonces ahí hay una opción, la temática va a ser de acuerdo a al ámbito de trabajo y al ámbito de interés, ¿no? Pero bueno, después de la universidad uno puede hacer una especialización, puede hacer una maestría, puede hacer un doctorado, incluso un postdoctorado, ¿no? Ahora hay un gran desarrollo Hay de, un post del post. de- así es, porque hay, bueno, sí, se va como prolongando, ¿no? Pero eso va a ser en función, está muy relacionado con cuál sea el ámbito de inserción de cada uno, ¿no? Alguien que se inserta, por ejemplo, en la universidad, va a tener como una fuerte presión para seguir ese trayecto. Y
en otros ámbitos en otros ámbitos de la educación va a tener que ver un poco con el espacio laboral en el que se insertó, porque las Bien, opciones son diversas, ¿no? bien, bien. Bueno, tengo una pregunta porque yo te pregunté, ¿por qué la carrera la elegiste en la Universidad de Luján? Y me explicaste tu situación geográfica, que tenías dos grandes opciones y demás, y la UNI tiene como ese perfil que después te quedás en la universidad y te venís a vivir a Luján. Y ahora los chicos te preguntan, ¿qué te llevó a estudiar ciencias de la educación puntualmente? Ya desligando de la UNI. Bueno, esto es una pregunta muy, muy personal, ¿no? A mí me Después viene otra gustaba, más cuando personal, así que más o menos. yo terminé el secundario y estaba mis carreras, las carreras que me gustaban era historia o ciencias de la educación. En realidad yo en Luján me había anotado primero en la carrera de historia, después no Ajá, llegué a cursar ninguna materia, así que ni lo nombré, me cambié inmediatamente hacia hacia la educación. Bueno, en ese momento, es decir, hay una pata familiar, digamos, yo vengo de una familia de docentes, de muchas generaciones de docentes, había como una tradición, ¿no? De una fuerte vinculación con con el ámbito educativo, eso yo lo viví, digamos, toda mi infancia, mi adolescencia, porque mi mamá era docente, mi abuela había sido docente, mis primas, mi tía, ¿verdad? la charla de la Había mesa. como, La charla de la mesa bueno, era la educación. Y vos el dijiste, yo tema, la tengo que sí, mejorar. sí, también. Y después, bueno, por supuesto el acercamiento venía de ahí, pero después también una fuerte preocupación porque hay mucho, mucho para hacer en el ámbito de la educación, ¿no? Mucho para cambiar, mucho para incidir, y es un campo de trabajo que tiene mucho para hacerse ahí, ¿no? Mucho debate Sí, también, ¿no? Pero bueno, cuando hay algunos logros, eso es también satisfactorio, ¿no? Cuando uno se puede incidir en algo, ¿no? sí, si uno logra llevar su granito de arena al aporte para la educación, me imagino que la gratificación es gigante, Ah, ¿no? así es. Es como decimos nosotros, cuando Después, salimos a difundir la ah, UNI. Si alguien elige seguir estudiando por una charla que escuchó o algo, alguna actividad que hicimos nosotros de difusión, para nosotros eso, sea uno o sean mil, para nosotros es un montonazo. Es un montón. una satisfacción. Sí, Y es un después, bueno, aporte. en lo personal yo tuve la posibilidad de empezar a trabajar yo empecé como ayudante alumna en historia de la educación y después seguí, digamos, en este momento soy profesora adjunta, tuve la posibilidad de juntar las dos disciplinas que a mí me gustaban, que me interesaban, que eran la historia con la educación, así que eso fue como una suerte, digamos, personal. Tuviste suerte, tirar ahí. Tuve Disciplina. suerte también, tuve suerte porque tuve esa oportunidad, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y la otra pregunta para finalizar, y agradeciéndote este tiempo que te tomaste y son más que claras, los chicos lo ponen ahí que les gusta escucharte porque es muy claro lo que transmitís y les sirve. ¿Sí? Esto sirve y va a quedar en @un.oficial en los IGTV para el que lo quiera ver más adelante. Siempre sirve toda la Muy- información que uno puede. Toda mi historia familiar también. Toda mi Claro, historia eso familiar también. también. Es que el conocimiento se construye a base de relaciones, como dijiste. Así que, bueno, la tuya, tu experiencia puede ayudar a alguien a decir. Y bueno, dado esto, la otra pregunta personal es, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera que a Bueno, vos? ya dije que a mí me gusta la historia de la educación. Acá La hiciste fácil, era fácil, era fácil. le hago propaganda a mi propia materia. Pero no, a mí me parece que una cosa que es muy, muy, o que a mí me gusta, por lo menos a mí me genera interés, es la posibilidad de el descubrir y de generar conocimiento, ¿no? Esto que decía antes de poder conciliar la docencia con la investigación, ¿no? Porque es como un descubrimiento constante, ¿no? Constante. Entonces, eso también da mucha satisfacción. Cuando uno descubre algo que nunca había pensado, que nunca lo había visto de esa manera. Y bueno, y ahí otra vez es muy importante el contacto con otros, ¿no? Claro. Con los otros actores, con los otros docentes, con las otras materias. Bien, y ahí se ata con Entonces, lo que decían al principio de que no vengo solamente
adquirir un conocimiento, sino también a tener un criterio sobre eso. Así es, Ahí saltó así es. el inicio con el... Así que bueno, Paula, te agradezco un Ujú. montón de parte del equipo de difusión institucional y de todos los chicos y chicas que están mirando que van a verlo, este tiempo que has dedicado y muchísimas gracias. Ujú. No, al contrario, a ustedes por la oportunidad. Bueno, Muchas gracias. no, por favor, gracias a vos. Ha pasado un nuevo vivo del Departamento de Difusión Institucional, charlas de difusión UNLU 2021. Los esperamos el próximo jueves a las 19 horas con el profesorado en Ciencia de la Educación. Muchísimas gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.